Bueno, y la crisis en Cuba ya no solo es visible en los apagones y en la escasez, también bueno, el agotamiento total de un modelo económico que durante décadas ha prometido estabilidad, pero lo que ha dado es completamente un fracaso. No puede sostener ni siquiera lo básico, ni una luz encendida. Entonces el régimen intenta recuperar el control de las remesas ahora en dólares bajo la estructura de Gaesa. Muchos se preguntan si estamos ante una estrategia de supervivencia o ante los últimos movimientos ya de un sistema que se queda sin opciones. Para entender qué está pasando realmente más allá de este discurso del régimen y hacia dónde puede ir la economía cubana en medio de esta tormenta perfecta, nos acompaña un economista que ha estudiado a fondo este proceso, Mauricio de Miranda Parrondo, profesor de la Universidad Javeriana de Cali, miembro del Laboratorio de Pensamiento Cuba por Cuba y una de las voces más claras a la hora de explicar por qué la crisis cubana no es coyuntural. Además, acaba de publicar recientemente en el New York Times una columna al respecto que magnífica, como siempre, como todo el trabajo del profesor de Miranda Parrondo. Bienvenido, Mauricio, qué placer que estés con nosotros. Oh, muchas gracias, Mario, y muchas gracias por la invitación. Es un placer. Lo primero, Gaesa ahora dice que no, que se puede mandar dólares y que ellos van a dar los dólares en efectivo. ¿Qué te parece todo esto, Mauricio? Pues mira, evidentemente es una medida para tratar de reconducir los canales de las remesas a través de los mecanismos estatales, de los mecanismos de las empresas que pertenecen al complejo, como yo le llamo, militar financiero Gaesa. Eh, sí, porque no se trata de un complejo militar industrial, sino de un complejo militar financiero. Evidentemente es un intento de tratar de controlar esos movimientos, de que vuelvan a los cauces estatales y que el Estado pueda contar con recursos frescos. Sin embargo, hay una cosa que yo no he encontrado, al menos en las noticias que he visto, y es cuáles serían las comisiones que cada uno de los intermediarios cobraría en estos procesos. Porque yo no creo que KDK, por ejemplo, no cobre comisiones. Yo pensaría que para que esto fuera así, tendría que cobrar una comisión. Y de hecho, las remesas que se están enviando por canales privados implican unos pagos de comisiones. Creo que la mayor parte de ellas por canales privados o incluso por transferencias bancarias que luego se trasladan a Cuba en efectivo, etcétera, cobran alrededor de un 10%. Entonces, todavía no, yo no tengo claro, por lo menos no vi en las noticias que cuál era el monto de la comisión, porque lo que no tendría sentido es que no exista una comisión. Aquí hay, por supuesto, muchos riesgos, muchos problemas, porque venimos de una historia bastante larga en el sentido de que a menudo se producen esos corralitos donde le aguantan a la gente el dinero. Yo no pensaría que esto ocurra por lo menos en el primer momento. Yo pensaría que en el primer momento tienen que cumplir, porque es que si no nadie va a utilizar esos canales para enviar. Y Pero creo que esta, hay una segunda, perdóname un momentico, porque hay una segunda razón que creo que es importante tener en cuenta, y es también tratar de fortalecer el mercado oficial de divisas con sus tres segmentos, que a mí me parece una locura que exista un tercer segmento. Yo siempre he dicho que el mercado de divisas debe ser un mercado formal, transparente y unificado con una sola tasa de cambio. El gobierno no ha querido hacerlo. El gobierno persiste en su decisión de mantener tipos de cambio diferentes, y esto me parece realmente una locura en materia de política económica. pero, a ver, ya Estados Unidos ha sancionado a Fincimex, a Orbit. Estados Unidos va a sancionar a quien tenga que sancionar para evitar que los militares cubanos tengan los dólares. Es decir, esto es exactamente lo contrario de cualquier movimiento que pudiera dar esperanza a quienes quieren vendernos de que no, el régimen cubano sí quiere llegar a un acuerdo con Estados Unidos y abrir la economía. Esto es completamente lo contrario. Es decir, no están abriendo a un sector privado que haya en casas de cambio. Mauricio, tú vives en Colombia
Usted puede ir a cualquier, hay montones de tasas de cambio, de casas de cambio que no tienen que estar, que no son propiedad del Estado. O sea, y esto es completamente lo contrario. No, en Colombia ninguna casa de cambio está en manos del Estado, ninguna, ni ningún banco, ¿no? Es decir, los bancos son comerciales, son privados y operan en el mercado cambiario a la par de las casas de cambio. Y las casas de cambio son legales, es decir, operan con toda transparencia y reportan al Banco de la República, que es el Banco Central de Colombia. Pero a ver, en este caso, observa que el Banco Central le da una licencia, le permite a Cubamax Travel operar el, el mercado. Es decir, la gente no le va a entregar el dinero a Fincimex, la gente va a entregarle el dinero a Cubamax Travel y Cubamax Travel lo tramitará. Y Cubamax Travel tiene una licencia del Tesoro para hacer este tipo de cosas u otras cosas, es decir, para operar en otros negocios. Habría que ver cuál es la respuesta frente a esto. Solo acotar que Cubamax es la compañía que le financia algunos de los eventos a la señora primera dama de Cuba, Liz Cuesta, y otras tantas lindezas, pero bueno, dejemos eso por ahí. Aquí todos sabemos bien qué es lo que hay ahí. Pero bueno, ¿estos movimientos crees que vayan digamos, a afectar directamente la tasa de cambio en el mercado informal? Y hasta qué punto crees que se pueda o que esto pueda ayudar a paliar la crisis que hoy vive el país? Mira, siempre que exista una oferta de divisas a un precio más bajo que el que se cobra en el mercado informal, va a funcionar una tendencia al descenso del tipo de cambio del mercado informal y probablemente a la equiparación de ambos tipos de cambio. Y si el mercado oficial cobra mucha fuerza, es decir, si hay una confianza del público para utilizar estos mecanismos y canalizar las remesas a través de CAECA, pues probablemente el mercado informal perdería peso en, en, en el mercado cambiario. Pero hay que ver cuáles son las tendencias, hay que ver cómo reacciona el público, hay que ver si el público siente confianza con enviar sus recursos a través de estos mecanismos o si no los siente. Hay que ver cuáles son los incentivos, porque por ejemplo, un incentivo podría ser que la tasa de intermediación sea menor del 10%, sea un 7, un 6, un 5%, y entonces eso estimularía al que envía a no tener que pagar tanto por el envío. Es decir, hay toda una serie de mecanismos en los que habría que ver. Por eso te decía, una cosa muy importante es que no conocemos las comisiones. Si conociéramos las comisiones, podríamos tener una idea más o menos de cómo debería reaccionar el mercado en ese sentido. Ahora, entonces, definitivamente, si hay una corriente de recursos suficientemente grande, claro que sí afectaría las tendencias del tipo de cambio del mercado informal. Además, permitiría probablemente que el mercado se volviera un mercado formal como fue en los años 90. Que esto tenga impacto en la economía, mira, las remesas siempre tienen un impacto importante en economías como la cubana, que son economías que requieren atraer ahorro externo, porque no producen suficiente ahorro, no producen suficiente acumulación. La economía cubana no tiene los recursos para salir adelante porque su tasa de acumulación es una tasa bajísima. Son los recursos que se destinan al ahorro y luego por ahí mismo a la inversión en proporción del Producto Interior Bruto de Cuba. Están alrededor de un 12, 15%, es decir, son bajísimas esas tasas. No revisé la cifra antes del programa, pero están en el orden, están por debajo claramente del 20%. Y esa es una tasa insuficiente para
impactar positivamente en la economía cubana. Entonces, por eso, si se incrementan las remesas pueden ser una transferencia de recursos importante que canalizaría hacia la posibilidad de inversión, porque hay que tener en cuenta que, los destinos de las remesas, usualmente en los países latinoamericanos que son receptores de remesas, como Colombia, como México, como, bueno, casi todos los países latinoamericanos son receptores de remesas. Las remesas van dirigidas a apoyar a las familias, etcétera. Pero en el caso cubano, donde todavía no está operando la posibilidad de una inversión directa de cubanos residentes en el exterior, porque eso se anuncia, pero se ha anunciado y todo esto, pero todavía no están todas las reglas claras. En ese sentido, algunas de estas remesas se canalizan a la inversión en MIPYMES. Entonces, muchas de estas remesas van a satisfacer necesidades de consumo de las familias y otras van es decir, van a canalizar inversión en MIPYMES, por familias, por amistades o por acuerdos que existen en estos momentos. Entonces, sí, siempre tienen un impacto positivo en la economía. Y una última pregunta, y esto en base a tu ensayo publicado en el Times. Hemos visto algunos sectores que impulsan una recuperación económica en Cuba sin cambios políticos, que te hablan de vietnamizar a Cuba. Brevemente, sé que tienes una agenda bien apretada, pero ¿puede haber una recuperación económica en Cuba sin cambios políticos? Mira, lo que sucede es que el tiempo para hacer transformaciones a la china o a la vietnamita pasó. Cuba pudo haber hecho, el régimen cubano pudo haber hecho eso hace muchos años. Pudo haberlo hecho. Yo por lo menos soy partidario, como lo he dicho siempre, es decir, yo reconozco los éxitos del modelo económico chino y los éxitos del modelo económico vietnamita, pero es conocida mi posición frente al hecho de que, en mi opinión, eso no es lo que necesita Cuba. Y yo pensaría que no es lo que necesita China o Vietnam, pero eso se lo dejo a los chinos y a los vietnamitas, que lo decidan ellos y que ellos sean los que resuelvan ese problema. Yo siempre he dicho que Cuba necesita una transformación política, necesita una transformación institucional, necesita la democratización de su sociedad, porque uno de los problemas más serios que tiene Cuba es la falta de credibilidad en las autoridades. El régimen cubano ha dado marcha adelante, marcha atrás sistemáticamente. Cuando sale de... Sí, cuando hace cambios es cuando está por lo general con la soga al cuello, con el agua ya cercana a la cabeza. Entonces, cuando logra más o menos equiparar la situación, recuperar los equilibrios, etcétera, empieza a cerrar y a cerrar y a cerrar. Entonces, no. Necesitamos un sistema político y un sistema institucional en el que la gente, cuando se enfrenta en y aquí me voy a referir solamente a la cuestión económica, no me voy a referir a las otras cuestiones que las defiendo claramente, es decir, la libertad de expresión, la libertad de asociación política, la libertad en general que debe tener un ciudadano en un país moderno. Pero centrémonos en la cuestión económica. Imagínate una diferencia entre un empresario privado y el Estado. ¿Tú confías en los tribunales que te pueden solucionar esa situación? ¿Tú confías en un sistema de arbitraje total y completamente independiente que pueda fallar a favor tuyo y no a favor del Estado? Que me pongan el primer caso. Que se lo pregunten al dueño del Costco cubano, un hombre que invirtió todo lo habido y por haber, y de pronto de un día para otro, todo es mío, ya, chao, tú vas a la prisión. Y hay muchos casos, incluso inversionistas extranjeros que han estado en esta misma situación. Entonces,
Solamente en un sistema con equilibrio de poderes, con independencia de las instituciones, con contrapesos que sean capaces de revocar una decisión del Ejecutivo o una decisión de una administración pública cuando sea lo justo hacerlo, pues sencillamente es lo que tiene que crear las condiciones para el imperio de la ley, la transparencia, la lucha contra la corrupción. Porque muchas veces lo he dicho, yo he estado en China, yo he estado en Vietnam, yo he hablado con empresarios chinos, yo he hablado con empresarios vietnamitas. Y en Vietnam, por ejemplo, lo recuerdo muy bien con pequeños empresarios, dos pequeñas empresarias y ambas, una exportadora y una que producía para el mercado doméstico, me dijeron que el primer problema que ellas enfrentaban en el desarrollo de su negocio pequeño era la corrupción. ¿Por qué? Porque sistemáticamente tenían que pagarle a los funcionarios municipales, porque los funcionarios municipales eran los que se encargaban de renovar las licencias del uso del suelo y todo esto, porque si no se tenían que mover y desmontar la fábrica y pasarla para otro lado, y era un problema tremendo. Entonces, a ver, en un sistema donde no existe ni siquiera un mecanismo de contrapeso o un control a la gestión del Estado, sencillamente eso es pasto para la corrupción. Pasto para la corrupción. Entonces, yo personalmente lo digo e insisto muchísimo que en el punto en el que está Cuba, solo es posible avanzar en las transformaciones económicas necesarias en un sistema político democrático, en un sistema político en el que se reconozcan todas las libertades y en el que existan contrapesos, pesos y contrapesos, en los que existan lo que en inglés se dice check and balances, instituciones realmente independientes. Necesitamos un banco central independiente. Eso no existe en el sistema político cubano. El Banco Central es una agencia del gobierno. Necesitamos tribunales realmente independientes. El sistema cubano dice que los tribunales son independientes, pero sabemos que no lo son, claramente, y lo han demostrado con los dictámenes que han adoptado en muchísimos casos, violando incluso los propios articulados de la Constitución de la República, lo cual es realmente inaudito. Entonces, no es posible. Porque la otra pregunta que tendríamos que hacernos es, a ver, si tantos economistas, incluso viviendo en Cuba y trabajando en instituciones oficiales, hemos insistido tanto en una serie de medidas que no se han tomado y que el gobierno cubano incluso ha tomado las medidas contrarias a esas que los economistas decimos, ¿por qué no se han tomado? Es decir, ¿por qué quien ha frenado las transformaciones necesarias vamos a creer que las va a adoptar? Eso no es posible. En China y en Vietnam se produjeron cambios de liderazgo y hubo una renovación de liderazgo que impulsó un proceso de cambio. Habría que ver en caso de que, porque en Cuba no se ha producido un cambio de liderazgo. El propio presidente ha dicho montones de veces que él es continuidad. Entonces, si es continuidad, pues no hay cambio ninguno. Entonces, ¿por qué podemos esperar que efectivamente ellos van a llevar a cabo las transformaciones necesarias? Pero es que además las transformaciones económicas necesarias pueden solucionar algunos problemas en la economía, pero se van a trabar por la rigidez del sistema político y por la falta de confiabilidad en la necesaria independencia de instituciones que puedan respetar los derechos de propiedad y mantener reglas transparentes. Mauricio, muchísimas gracias por esta conversación. Siempre es un placer tenerte por aquí. Gracias a todos también por la amable audiencia. No se olvide suscribirse a través de todas nuestras redes sociales y si nos escucha en Cuba, dígale al vecino que escuchó Cuba al día. Soy Mario Pentón. Nos vemos mañana.